Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Panel: Desarrollo de laboratorios. Muy buenas tardes a todos. Como es costumbre, estamos acompañándolos desde Seminario Permanente de Facultad, el espacio de discusión de los problemas, de las situaciones importantes que tiene la universidad. Entonces, en este momento, pues vamos a hablar sobre, como lo podíamos ver, sobre la virtualización y estrategias para la nueva normalidad. Nos acompañan profesores de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, y también nos acompañan los líderes de laboratorios de la sede Manizales y la sede Medellín. Para dar la bienvenida, le voy a dar la palabra a nuestra señora decana, María Alejandra Guzmán. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos están acompañando. Sabemos muy bien las difíciles circunstancias que está atravesando nuestro país en este momento, que incluso nos llevaron a pensar si era pertinente mantener la organización del evento. Concluimos que sí, que también es una muestra de que los profesores de la universidad seguimos pensando en el futuro, en ofrecer la mejor calidad en la educación de nuestros muchachos a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, el panel de hoy precisamente trata de eso, de cómo nosotros los profesores seguimos pensando en cómo mejorar nuestras prácticas pedagógicas, cómo adaptarnos a estas difíciles circunstancias que nos ha impuesto esta terrible pandemia y cómo pensar en un futuro mejor ya sin este yugo horrible de la pandemia, igualmente cómo sacar lo mejor de estas circunstancias y hacer que la virtualidad se aproveche, esta experiencia forzada de virtualidad, que la catalicemos como un impulso a innovaciones pedagógicas, incluso innovaciones curriculares, si es del caso. Nos hablarán los profesores Óscar Duarte, Néstor Algeciras, Néstor Rojas, Victoria Mejía, Camilo Suárez y Fernando Augusto Herrera sobre sus experiencias y lo que han hecho desde sus roles. Seguramente que tendremos muchas cosas que aprender y que escuchar y que será muy enriquecedora esta charla. Un mensaje de solidaridad a todos aquellos que por estar acompañando las marchas personalmente no nos pueden acompañar en este programa en directo, pero evidentemente quedará en todos los medios y redes de la facultad para que sea visto con posterioridad. Ánimo a todos y seguimos todos pensando en un futuro mucho mejor para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, profesora María Alejandra. Algo importante sobre este evento es contemplar todo lo que nosotros pensamos y hemos desarrollado desde diferentes facultades y desde diferentes sedes sobre la vuelta al campus en cuanto a lo referente a laboratorios y el desarrollo que se ha hecho desde la parte de virtualización de laboratorios. Entonces, en esta sesión de hoy vamos a tratar temas interesantes desde lo que son laboratorios virtuales, también los protocolos de apertura que hemos pensado, que se han pensado, además de esas experiencias, porque creo que es muy importante y lo mencionaba nuestra señora decana, esas experiencias pedagógicas que hemos desarrollado los profesores para tener los laboratorios virtuales y marchando y de pronto esa visibilización de los laboratorios que antes no teníamos. Algo muy importante, además de los protocolos, es ese retorno, cómo retornamos seguros al campo. Y luego esas experiencias pedagógicas que nos ha dejado algunos ejercicios que creo que es muy interesante. Y lo que queremos es aunar esfuerzos para continuar, ¿cierto?, pensando cómo enfrentar este nuevo proceso que estamos viviendo, tanto desde, como lo mencionaba la profesora Alejandra, desde la pandemia, como esta situación social que tiene el país bastante consternado. Entonces, le quiero dar la bienvenida a este grupo selecto de profesoras y profesores que nos van a acompañar hoy. Comenzamos con el profesor
Oscar Duarte, él es el director nacional de innovación académica, profesor de nuestra facultad, creo que un impulsor de la innovación en nuestra universidad. Para nosotros es un placer tenerte acá, profesor. Te damos la bienvenida y te doy la palabra. Liz Karen, muchísimas gracias por la invitación. A mis compañeros de aventuras pedagógicas, qué bueno estar con ustedes. A la profe María Alejandra también, muchas gracias por mantener vivos estos espacios de encuentro desde hace ya algún tiempo. Realmente se siente un poquito extraño en un seminario eminentemente académico, pedagógico, digamos, en medio de las circunstancias del país. No sé ustedes, pero para mí ha sido un poco difícil mantener la concentración en estos días. Vamos a ver qué tal nos resulta esta conversación. Liz Karen me pidió conversar un poquito con ustedes sobre laboratorios virtuales y decidí organizar esto como en 3 pedacitos, en 3 secciones. En la primera quiero contarles cómo se pueden caracterizar los laboratorios virtuales. Ese es un término paraguas, digámoslo así, que aglutina muchísimas soluciones distintas. Entonces, ¿qué tipos de laboratorio hay o cómo se pueden mirar? La segunda parte quiero mostrarles 2 herramientas de laboratorios virtuales que desde la Dirección de Innovación Académica, desde la DINIA, ustedes tienen a su disposición. Y la tercera parte, si el tiempo nos da, quiero contarles cómo me ha ido a mí como profesor utilizando esos laboratorios en un curso que tengo, un curso práctico, en estas condiciones de trabajo remoto. Entonces, voy a comenzar con esa caracterización de los laboratorios virtuales. Quiero hablar sobre 8 características que uno puede pensar, que uno puede preguntarse cuál es la de su laboratorio virtual. La primera, que está allí, orientación a la web. ¿A qué hace referencia? A que ciertas soluciones de laboratorios virtuales están pensadas para ser consultadas por Internet, digámoslo así, pero no todas. Hay unas soluciones que son más de escritorio, son programas que se instalan en su propio computador para que uno trabaje. Ustedes piensen, por ejemplo, en las simulaciones que se pueden hacer con un Simulink en MATLAB. Pues eso está en general instalado en el computador de uno. Aun cuando también hay otras soluciones distintas que hemos utilizado en nuestras facultades, y es que se compran licencias que se instalan, por ejemplo, en una sala de cómputo, entonces una instalación local en esa sala de cómputo, pero que se puede consultar en esa red local de los computadores que estén allí. Y estas redes locales, digamos, que también se combinan con soluciones web, que son escritorios remotos que se montan para poder compartir licencias limitadas. Por supuesto que cada una de estas aproximaciones tiene dificultades diferentes, ¿no? Es muy distinto pensar en diseñar unos laboratorios virtuales disponibles en la web, la infraestructura, los problemas de software, los tiempos de respuesta de la red son importantes también ahí en esas soluciones. El término laboratorios virtuales también se utilizan casi que siempre para pensar en modelos de software sobre los que hace uno simulación. Pero también hay otro tipo de laboratorios que a veces se denominan virtuales, aun cuando es más usual llamarlos remotos. Un laboratorio remoto es una planta física que existe, no es software, es la planta física como tal. La planta está acompañada de instrumentación electrónica que permite ser manipulada remotamente a través de Internet. Entonces uno puede hacer algo sobre la planta y leer los resultados sobre la planta. Esos son laboratorios remotos. Y hay un tercer tipo de solución que también suele denominarse laboratorio virtual, que lo que son realmente son videos demostrativos, en donde la planta física existe y una persona opera la planta, se hace un video y se muestra los resultados de esas experimentaciones. Respecto al dominio de los experimentos, uno encuentra laboratorios especializados en ciertas áreas del conocimiento y otros multidominio. Me refiero aquí, por ejemplo, a laboratorios especializados en electricidad o en procesos químicos o en otro tipo de cosas, versus aquellos que pueden simular diferentes dominios.
Por ejemplo, el dominio eléctrico, ok, pero también la parte térmica de un elemento que se calienta con energía eléctrica, por ejemplo. O desde el dominio eléctrico a un motor, ese motor entonces se mueve y ya estamos en el mundo mecánico y poder hacer también esa simulación. Desde el punto de vista de la interactividad, hay laboratorios simplemente sin interactividad. Entonces hay una planta, imaginémonos una simulación, la simulación solo se le puede hacer clic para que arranque la simulación hasta que termine. Hay otros laboratorios en donde hay cierto tipo de interactividad que aquí se denomina discontinua, que consiste en lo siguiente. Antes de la simulación, quien está interactuando con la planta puede cambiar los parámetros de la simulación, puede mover ciertos valores y lanza la simulación. Y no puede hacer nada más hasta que termina la simulación. Hay unos más sofisticados que son de interactividad continua, en donde los cambios de parámetros pueden ser aún en el desarrollo de la misma simulación. Entonces, la complejidad de cada uno de esos pues va avanzando. Por supuesto que también hay que pensar para qué tiene uno laboratorio. El laboratorio no necesariamente solo para docencia, que es tal vez en lo que estamos pensando hoy aquí, pero también hay laboratorios remotos y de simulación para investigación, fundamentalmente. Quiero destacar también que desde el punto de vista de la docencia, suele encontrar uno dos enfoques diferentes para los laboratorios virtuales. Uno, en donde lo importante es simular un fenómeno, el fenómeno físico. Mientras que hay otros que en lo que se quiere simular es el ambiente del laboratorio. Entonces, en este segundo caso del ambiente del laboratorio, lo que encuentra quien lo utiliza es una representación gráfica con una mesa de trabajo, con unos equipos que puede desplazar, con algunas cosas que puede eventualmente conectar a través del simulador. Mientras que en los primeros del fenómeno físico eso no es importante. A veces hay, representaciones gráficas elementales y lo importante es poder interactuar para obtener los datos del comportamiento de esa planta. Respecto a la disponibilidad de los modelos, ¿a qué hacemos referencia aquí? Cierto tipo de laboratorios permiten acceder al modelo matemático subyacente de esa simulación y otros no. Entonces, si uno está interesado en conocer ese modelo matemático, pues tiene que tener presente si cuenta con ese acceso o no. Otros permiten el acceso al código fuente en el que se implementan esos modelos matemáticos, otros no. Y también es muy importante determinar si uno tiene acceso o no a la documentación, no solo de las prácticas, sino de la implementación como tal que se hace del modelo matemático en software. Otro elemento importante a tener en cuenta con los laboratorios virtuales es la integración con otras cosas. Por ejemplo, pueden o no integrarse con los sistemas de gestión de cursos o de aulas virtuales, por ejemplo, con plataformas como Moodle. Eso es importante saberlo si sí o si no. Hay algunos de estos que están supremamente bien integrados y permiten organizar prácticas de tal manera que desde el LMS el profesor puede tener los reportes de el tiempo de uso de la plataforma, puede tener tareas concretas y saber si fueron realizadas con éxito o no, puede integrarlos dentro del sistema de calificaciones. Entonces, esa integración es muy importante. Esa integración suele hacerse a través de dos estrategias. Una, a través de la integración de contenidos, y para eso el estándar más popular es el estándar SCORM como tal, aun cuando pues, tiene sus limitaciones. La S de esa sigla es de share, de compartir. Lo interesante de los contenidos con estándar SCORM es que se pueden llevar de un lugar a otro, se pueden compartir fácilmente. El otro estándar importante es el de interconexión de herramientas. Entonces son laboratorios que se prestan como servicios en otras páginas web, en otros portales, y el estándar para acceder allí es el LTI. También hay que tener presente los problemas de licenciamiento de los distintos laboratorios virtuales. No solo del laboratorio como tal, sino eventualmente de herramientas que uno pueda necesitar para trabajar con los datos.
Imagínense ustedes, por ejemplo, que parte de la actividad requiera, o de la actividad didáctica, requiera tomar los datos y trabajarlos en una herramienta como un MATLAB, por ejemplo. Ese es el licenciamiento de las herramientas. A veces se pueden licenciar o no los modelos matemáticos y licenciar o no la implementación de esos modelos. Todo eso tiene que ver también, por supuesto, con las políticas de acceso que se brindan a esos laboratorios virtuales. Hay también dos aspectos que quiero mencionar aquí, que a mi juicio son como los principales aspectos que hay que trabajar para mejorar en el mundo de laboratorios virtuales. Uno, este estándar WCAG es un estándar de accesibilidad. Bien, laboratorios virtuales, vale, pero si usted tiene problemas de visión, si usted tiene problemas de audición, y el otro problema, el de conectividad. Laboratorios virtuales, muy bien, pero si usted solo tiene un celular al que accede por datos, ¿qué? Bien, eso en términos generales. La primera parte que quería contarles. La segunda parte, los laboratorios que tenemos a nuestra disposición. Vamos a apagar aquí las notificaciones. Ok. Nosotros tenemos montado dentro de la Dirección de Innovación Académica dos soluciones distintas de laboratorios virtuales. Cloud Labs y UN Virtual Lab. Cloud Labs es unas licencias compradas, UN Virtual Lab es desarrollado en la Universidad Nacional. Cloud Labs busca simular el ambiente de un laboratorio. UN Virtual Lab se preocupa más por la simulación y obtener rápidamente los resultados de esa simulación. Bueno, y ahora un poquito de cómo me ha ido a mí utilizando estas herramientas, que es con lo que quería rematar estos 2 minuticos que me quedan. ¿En dónde estoy utilizando yo laboratorios virtuales? Yo tengo un curso de primer semestre en Ingeniería Eléctrica que se llama Taller de Ingeniería Eléctrica. Estamos hablando entonces de estudiantes de primer semestre que no se han acercado antes al laboratorio. Y lo que intentamos con ellos es acercarlos a algunos de los problemas de la ingeniería eléctrica como tal. Lo primero que debo decir es que en modo remoto fue indispensable poner patas arriba ese curso. Nada de lo que de lo que veníamos trabajando podía aplicarse directamente. Entonces, con los profesores encargados de ese curso, en particular con la profe Sandra Telles, nos sentamos a pensar qué se podía hacer y tuvimos que rediseñar muchas prácticas y pensamos en prácticas en el hogar como tal. Pero también los simuladores. Entonces, ese simulador de circuitos lo utilizamos con los estudiantes. Muy difícil lograr el uso de esos simuladores por parte de unos estudiantes que nunca se habían aproximado a ese problema en el laboratorio, al uso de un protoboard y un multímetro, por ejemplo. Perfecto. Yo creo que has dado una visión global, rápida, pero de pronto nosotros como profesores creo que vemos el potencial que tendrían los laboratorios, esa posibilidad de utilizarlos también. Además, pues con tu feedback como docente, que creo que es importante para nuestra comunidad que está en seminario, que está un poco dirigida a los docentes. Entonces, agradecerte mucho. Bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra al profesor Néstor Algeciras. Él es nuestro director de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Profesor Néstor, es un placer tenerte con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias, profesora Liz Karen. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Un cordialísimo saludo. Y bueno, yo quiero presentarles un conjunto de iniciativas, de actividades que se han venido desarrollando en la facultad. No es un trabajo solamente como de una dependencia, sino de diferentes dependencias de la facultad y en general de la universidad, que nos han permitido mantenernos activos, que nos han permitido seguir adelante y enfrentar esta emergencia sanitaria, y que nos han permitido realizar actividades que yo tengo la esperanza, la ilusión que
que nos van a permitir transitar adecuadamente hacia la normalidad. Esto no va a durar eternamente, en algún momento se va a normalizar y tenemos que transitar, tenemos que seguir activos, que es lo importante. Y eso es lo que quiero yo mostrar y destacar. En términos de los protocolos de bioseguridad, pues sabemos todos que hay unas disposiciones gubernamentales que a través del Ministerio de Salud, de los gobiernos locales también, en nuestro caso, pues de la Alcaldía de Bogotá, que pues se articula con todas las iniciativas institucionales de la universidad. Conocemos las disposiciones de rectoría y el equipo de trabajo a través de las divisiones de seguridad y salud en el trabajo, de las direcciones de laboratorios, que pues han venido ayudando a gestionar el tema de los ingresos con protocolos de bioseguridad adecuado. Dieron unas pautas, dieron unas guías, unas orientaciones y también pues nos presentaron algunas capacitaciones apoyadas en la ARL que tiene la universidad. Esto generó en primera instancia que la facultad desarrolláramos un protocolo general de bioseguridad y una pieza gráfica como la que están observando, que es básicamente una guía para el trabajo bajo la emergencia sanitaria del COVID-19 para la facultad y resume los aspectos más importantes a tener en cuenta. Y la estamos presentando siempre en una herramienta importante que es la del formulario de gestión de ingreso al campus, ¿cierto? Un formulario que para muchos puede resultar un poco tedioso por la cantidad de información que requiere ingresar, porque recordemos que de todas maneras en algunos momentos de la emergencia hemos tenido cuarentenas focalizadas por localidades, por UPZs, y es necesario conocer información muy completa de quien pretende ingresar al campus. Entonces, pues ese formulario permite tener esa trazabilidad, tener ese control de ingreso de los aforos, conocer los aforos y poder, pues, digamos, gestionar con la sede las autorizaciones para poder trabajar en el campus. Bueno, entonces se desarrollaron protocolos particulares de cada uno de los laboratorios, cada uno de los coordinadores, pues entonces ajustó el protocolo a su condición de cada laboratorio y como resultado de ello, pues digamos, se tienen unos documentos que desarrollaron, que fueron presentados ante la Dirección de Laboratorios de la sede, la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, los revisaron, les hicieron observaciones, volvieron a presentar una nueva versión y finalmente les aprobaron. Un gran número de laboratorios en mecánica, civil, agrícola, ingeniería química, eléctrica, electrónica, desarrollaron prontamente pues, estos documentos para los laboratorios. Tuvieron visitas de parte de la División de Seguridad y Salud también para hacer mejor ajuste a esos documentos. Y entre otras, pues estos documentos constan de unas disposiciones generales, que es básicamente la parte normativa y las disposiciones gubernamentales, que se apoyan esos documentos en otros documentos de orden superior. Hay unas medidas de prevención general que siempre se toman, o sea, los síntomas que tiene la persona que va a ingresar, hay que destacar, pues, según las recomendaciones de la OMS, algunos síntomas que son importantes que se validen que están correctamente para que puedan ingresar. Unas medidas de mitigación para el ingreso, para el trabajo dentro del área del laboratorio, para la salida. Y un énfasis importante sobre lavado de manos, uso de tapabocas, la disposición de un lugar para esos lavados de manos. Fue necesario complementar entonces en algunos espacios los lavamanos y los baños disponibles con unos lavamanos temporales que se han instalado en algunos espacios para que se pueda hacer de la mejor manera esta tarea. Y lo otro, el tema importantísimo del distanciamiento y de los aforos. Entonces se hicieron muchos ejercicios como el que se muestra en la imagen, donde se ubican las planimetrías de los espacios
puntos donde se podría distribuir diferentes puestos de trabajo y cumplir con las recomendaciones de aforo de acuerdo a las dimensiones del espacio. Lo último que se ha vinculado a estos protocolos de bioseguridad y que ha recomendado desde el nivel sede nacional es el tema de la ventilación. Muchos de nuestros laboratorios cumplen adecuadamente con eso porque son laboratorios altos, con buenos ventanales, con puertas amplias, pero evidentemente hay algunas dificultades en algunos laboratorios de eléctrica, en algunos laboratorios, por ejemplo, de ingeniería agrícola, en el edificio 4, en el edificio 214, que tienen un poco más de dificultad para cumplir con esto, y algún laboratorio industrial que tenemos ubicado en el edificio 453, con la alternativa de poder funcionar en algunos salones del 401 con los equipamientos de bajo impacto que ellos tienen. Esas es como las posibilidades que tenemos en ese caso. Entonces, pues, enfatizar sobre los protocolos de bioseguridad, algo muy conocido que es el lavado de manos, el uso adecuado de los tapabocas. Hay muchas infografías, mucho material que fue utilizado en estos protocolos y que se reitera con capacitaciones, con comunicación a los usuarios de los laboratorios para que esto se conozca y se ponga en práctica. Se priorizaron entonces diferentes actividades y pues la priorización más importante e inicial fue sobre los estudiantes de posgrado, personas que están desarrollando sus tesis y que necesitan la posibilidad de ir a hacer sus experimentaciones, sus ensayos, y a ellos se les dio prioridad. Se ha trabajado también, por supuesto, entonces, los proyectos de investigación que tienen compromisos, que requieren trabajar con limitaciones de tiempo, con unas anticipaciones para la solicitud de permiso, con ciertas dificultades, pero se ha logrado que mucha gente pueda adelantar su trabajo. También, pues, varios de nuestros investigadores, de nuestros docentes, han estado vinculados a algunos proyectos de tipo COVID, ¿sí? Lo de los ventiladores mecánicos y otros proyectos relacionados, pues que han podido ingresar al campus a realizar algún trabajo con respecto a esto. Hay compromisos previos que tienen unos laboratorios en algunos proyectos que también se les ha priorizado para que ingresen. Se han seguido desarrollando mantenimientos tanto de infraestructura como de equipos. Se ha podido hacer ese tipo de ejecuciones. Nosotros tuvimos la particularidad de unas visitas de pares para acreditación internacional, en el caso de eléctrica y electrónica, que conllevó la grabación de videos, que conllevó unas actividades de transmitir en línea a los pares, mostrarles las instalaciones, y entonces pues para eso también pues se pudo desarrollar. Este año también tuvimos unas visitas en el área de mecánica, programas de mecánica, en materiales y en mecánica, y se pudo adelantar ese proceso. También entonces después trabajamos el tema de docencia en laboratorios, y en ese sentido entonces hemos realizado unas primeras pruebas piloto a final del 2020, donde participaron estudiantes de ingeniería eléctrica en tema de máquinas eléctricas, estudiantes de hidráulica, trabajamos también con estudiantes de ingeniería agrícola, y como piloto unos grupos pequeños controlados, pues adquirimos como una experiencia con ese trabajo. Este año, en conjunto con los departamentos, se ha programado más actividades. Está el tema del curso que mencionaba el profesor Duarte, del taller que con los profesores de eléctrica hemos hecho una programación que ha estado truncada desafortunadamente por este momento, por esa agenda que impone la emergencia, y en este momento este pico epidemiológico que se presentó, que ha retrasado y ha trastocado un poco esa programación, pero la iniciativa está ahí. En cuanto podemos seguir desarrollándola, pues continuaremos con ella. Se aumentó el número de cursos también que van a participar con ingeniería química, con hidráulica, con ingeniería agrícola, y estamos en ese proceso.
las programaciones de cursos, de prácticas y de actividades en docencia y una transición, insisto, hacia normalidad en la parte docente en algún momento. Y una priorización hacia esos cursos de laboratorio y de algunas prácticas importantes. Complementariamente, entonces, hemos hecho unas capacitaciones donde nos hemos apoyado en el proyecto que maneja la profesora Liz Karen de Universidad Laboratorio. Se han hecho unas capacitaciones que nos apoyó el laboratorio Lab 101, que es de creatividad e innovación, y allí se acercó a coordinadores de laboratorio, a laboratoristas, a algunos estudiantes vinculados a los laboratorios, que ha permitido que estas personas ganen información, ganen unas destrezas para el uso de unas herramientas y que puedan dar mejor provecho a videos y a iniciativas de digitalización de toda la información y prácticas de equipos, de posibilidades que tenemos al interior de los laboratorios. Le hicieron varias sesiones muy prácticas y muy pertinentes y que tuvieron una muy buena participación. También entonces de allí, otra cosa que quiero destacar es el trabajo que hizo Ingeniería Eléctrica y Electrónica al armar unos kits. Se trabajó en conjunto con el profesor Izaza, que estaba en ese momento de coordinador, y con los directores del departamento. Andrés, en este caso, retomó el tema también después de Javier Araque, para armar unos kits que se les entregaron a los estudiantes para que tuvieran en casa y que pudieran adelantar un trabajo de experimentación. Y que me parece muy, muy importante y muy valioso. El otro aspecto, entonces, es algo que estamos trabajando este año con Laboratorios 360, con Nova Transmedia, es una iniciativa de emprendimiento de base tecnológica de la facultad, y allí con ellos estamos trabajando para laboratorios de geotecnia, laboratorios de industrial, laboratorios de transmisión de calor e instrumentación, una herramienta que está compuesta por varias piezas de video, con unos complementos, con unas herramientas interactivas con el estudiante y que complementan muy bien el trabajo presencial en laboratorios y que posterior a la pandemia pues pueden llegar a seguir siendo utilizados. Quiero destacar esto que aparece en esta imagen ya para terminar, y se ha continuado trabajando, se ha hecho mantenimiento de infraestructura. Esta intervención que se ve en ese laboratorio es el Laboratorio de Ingeniería Química, venía trabajándose antes de la pandemia con todo el proceso administrativo y de diseño técnico preliminar, y durante la pandemia se logró la ejecución de la instalación de esta cubierta que tenía muchas dificultades, y se renovó totalmente esta cubierta con el liderazgo ahí del profesor Carlos Gómez, que se encarga de estos procesos, y asimismo pues se han hecho otras intervenciones en diferentes espacios y laboratorios de la facultad. Eso me parece muy importante, y bueno, ya finalizo aquí. Bueno, ahorita entonces vamos a continuar con el profesor Camilo Suárez. Yo vengo en nombre de la profesora Mónica Vallejo, que es la actual directora de Laboratorios de la Facultad de Minas. Yo fui hasta septiembre 30 del año pasado el director de Laboratorios de la Facultad. Le hice una pequeña precisión. Estoy vinculado a la Facultad de Minas, pero soy rolo, pero hemos tenido un buen link y represento pues a la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que pretendo yo mostrarles el día de hoy? Es cómo fue el proceso que tuvimos que llevamos a cabo al interior de la Facultad de Minas. Entonces, básicamente, lo que tuvimos fue que hubo una directiva, de repente pues estábamos en una situación de cuarentena, de pandemia, con miedo, con una cantidad de incertidumbre, y nos llega una directiva del Ministerio de Educación cuando empezaron a flexibilizarse las medidas, y entonces nos dijeron, hey, ya podemos volver a los laboratorios de la facultad. Y Verónica en su momento pues me dice, Camilo, tenemos que hacer algo para regresar. Teníamos peticiones de varios profesores, y pues efectivamente así pues empezó la tarea. O sea, había una directiva, no sabíamos qué teníamos que hacer, pero teníamos que hacerla. Entonces lo primero que hicimos fue
diseñar un proceso para cómo íbamos a realizar ese retorno a los laboratorios, y desde la Facultad de Minas, también en coordinación pues con los otros profesores coordinadores de los laboratorios de las otras facultades y liderado por la dirección de laboratorios de la sede, pues empezamos a construir cómo iba a ser ese retorno, porque en la Facultad de Minas era donde teníamos tal vez más solicitudes para retornar al campus, especialmente de la parte de investigación y de la parte de extensión. Habían profesores que tenían seguramente necesidades porque tenían contratos con otro tipo de entidades externas a la universidad, y por lo tanto era necesario, imperioso, dar lugar a esos contratos. Entonces empezamos con la construcción e implementación de ese protocolo, teniendo en cuenta las características propias de los laboratorios, el protocolo de cada sede, como eran las directrices de la rectoría a nivel nacional, y pues empezamos con todo el proceso que tal vez ustedes ya conocen y en el que todos nos vimos envueltos. La pregunta siempre era, ¿pero y cómo vamos a empezar? ¿Cierto? Entonces decidimos empezar pues con los laboratorios, estoy hablando por la Facultad de Minas, decidimos empezar con los laboratorios de extensión, porque ya tenían unas necesidades que habían sido, que estaban sujetas a unos contratos, y que pues era importante cumplir con esos negocios pues que se habían realizado desde la facultad. Debo decir que pues teníamos algunas excepciones desde el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, el laboratorio genómico One Health nunca paró, estuvo asociado y sigue estando asociado a la parte de procesamiento de muestras para detección de COVID, y habían otros, como por ejemplo en la parte de petróleos, que por estar en la parte de la línea económica de petróleos y energía, pues podían continuar funcionando, y ellos siguieron funcionando. Ellos tuvieron inicialmente sus protocolos propios, porque pues no había protocolo a nivel de sede ni había una directriz a nivel nacional. Sin embargo, luego empezamos con 10 laboratorios, todos ellos de extensión, y empezamos a averiguar qué necesidades habían, y de ellos 7 eran los más urgentes y fueron los primeros que abordamos. Entonces, lo primero que hicimos junto con la dirección de laboratorios de la Facultad de Minas y las oficinas de seguridad y salud en el trabajo y de infraestructura de facultad y de sede, empezamos a establecer los aforos máximos permitidos, las condiciones de los laboratorios, las áreas disponibles, bueno, todo lo que de pronto el profesor Néstor Algeciras ya nos comentó. Se hizo algo muy similar acá, y el levantamiento de la información del personal que necesitaba ingresar. Principalmente le dimos prioridad a las personas que estaban contratadas y asociadas a estos laboratorios, pero también estábamos mirando al mismo tiempo aquellos estudiantes de tanto de maestría como de doctorado que estuvieran necesitados por la urgencia de terminar sus trabajos de grado y poder terminar a tiempo o en el menor tiempo posible que lo permitiera la pandemia. Creamos los laboratorios específicos por laboratorio. Allí se hizo en asocio con la dirección de laboratorios de la Facultad de Minas, con cada coordinador del laboratorio, y estos eran aprobados por la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dirección de laboratorios de sede y finalmente por la Secretaría de sede. Desde la facultad y desde la dirección de laboratorios pues, de la facultad, hicimos una implementación de un cálculo de cuántas eran las necesidades de elementos de protección personal y soluciones desinfectantes y de aseo y pues toda la parte logística. Hicimos la compra pues claro, la pandemia sabíamos que iba a durar mucho, entonces hicimos una especie como de proyección, porque pues finalmente los laboratorios tenían que también asumir ese costo que iba sobre todo los de extensión, que iban a hacer un costo continuado en el tiempo por 2 o 3 años, estaba pensado. Entonces hicimos una primera inversión. Luego ingresaron los laboratorios de investigación. De 12 laboratorios de investigación que tenemos en la facultad, más o menos 8 mostraron necesidades de regresar. Se fue haciendo el retorno paulatino siguiendo el protocolo que se había establecido y el procedimiento que se había establecido ya al interior de la facultad. Y luego empezamos con los laboratorios de docencia, los cuales no retornaron a prestar servicio, digamos, a estudiantes, sino hasta ya entrado este año. Esa implementación que involucró muchas etapas, y era a lo que tal vez todos nos enfrentamos en su momento, que era una pandemia que no conocíamos, no sabíamos
Yo creo que todos en el mundo sentimos esa sensación de que algo pasaba en China, que eso era por allá y que no iba a pasar y que no había tanto problema, que era una gripita y de repente ¡pum!, todos corran porque nos vamos a morir. Entonces, lo mismo, volver después de esos fuertes temores hicieron pensar a nosotros, hey, las cosas sí las estamos haciendo bien, los protocolos sí están funcionando como se deben, sí serán los adecuados. Teníamos críticas de algunos profesores que nos decían, es que no son el 1,50 m o los 2 metros, sino deben ser 3 metros, y mostraban artículos de todo lado, de muchas fuentes, y pues la verdad era que nadie, ni siquiera los más estudiados sobre el tema de SARS-CoV-2, pues sabían realmente a qué nos estábamos enfrentando. Igual arrancamos y enfrentarnos al problema de los laboratorios de docencia pues era un reto más grande, ¿cierto? Sobre todo, ¿por qué? Porque teníamos profesores, alumnos que se tenían que enfrentar a miedos. Algunos privilegiaban su salud frente al derecho a la educación, otros lo veían de manera contraria, y pues bueno, eso era algo que teníamos que empezar a enfrentarnos. Habían estudiantes que estaban fuera de la ciudad de Medellín y por lo tanto cómo atenderlos a ellos, y pues la única posibilidad era, hey, independientemente de si hacemos alternancia, brindemos algo blended, si lo podemos llamar así, de una alternancia o semipresencialidad y una virtualidad. Y empezamos a hacer un inventario con qué ayudas disponibles podríamos tener, videos, simuladores, y nuevamente pues atender a las cuestiones de las críticas y observaciones que se hacían sobre estos. No faltaban los profesores que decían y que siguen diciendo con justa razón de que, hey, desafortunadamente la virtualidad, como lo dijo el profesor Duarte, no nos permite realmente llevar a cabo una experiencia real de un laboratorio, pero sí es un buen complemento. Entonces se plantearon algunas estrategias muy interesantes, los videos que se hicieron en algunos de los laboratorios donde los profesores fueron, la sede y la facultad compraron unos kits de video que se montaron para la Facultad de Minas. Fueron 5 kits de video donde pues hacíamos nuestros videos y contábamos con el apoyo de un chico que nos ayudaba a hacer un videos muy sencillos porque no había tiempo ni dinero, recursos para la edición. También buscamos en qué había en la red sobre simuladores, sobre laboratorios virtuales, y los buscamos y allí fuimos, y algunos profesores, inclusive por ejemplo en algunos laboratorios, me acuerdo mucho de Verónica, la decana de la facultad, diciendo, hey, si toca llevarle las rocas a los de ingeniería geológica a las casas, se las llevamos, pues se les hizo llegar las rocas a los muchachos y pudieron hacer las prácticas. La virtualidad casi al comienzo la volteamos hacia que la parte virtual pues fuera el profesor y que los estudiantes fueran los que tuvieran el laboratorio en casa. Se hicieron algunas experiencias con laboratorios en casa y bueno, así seguimos. Luego empezamos a hacer a realizar un poquito más, a decantar un poquito más estos inventarios de los recursos con los que contábamos y que habían por ahí: software libre, licenciado, canales en YouTube, algunos profesores crearon sus propios canales, montaron sus videos, sitios web de laboratorios que con apoyo de la profesora Liz pues hemos estado trabajando en ello, en la facultad también, y necesariamente hacer un cambio de chip. Llegó un momento en que dijimos, esto ya no va para ningún otro lado que hacer un cambio de chip y pensar que la virtualidad es nuestra amiga, que tenemos que unirnos a ella y seguir adelante, y que la pandemia va a ser nuestro driving force o aquella fuerza impulsora que nos va a llevar, y debíamos aceptarlo. Y en eso andamos buscando ese blend entre virtualidad, entre participación allí pues con grupos reducidos, con estrategias como el profesor puede dar el video dictando pues la práctica, o los otros los estudiantes pueden ir una parte del grupo, otros se quedan y hacen el trabajo luego y hacen filmaciones, cosas de ese estilo. ¿En qué estamos ahorita? Planteando una posible estrategia aprovechando esto, la enseñanza que nos va a dejar, y un caso para mostrar es, por ejemplo, la posibilidad de un laboratorio de operaciones unitarias donde en cada una de las 4 sedes andinas tenemos un laboratorio muy similar o con el mismo nombre, y que pudiéramos nosotros, a partir de unos recursos limitados y una disponibilidad de plataformas, poder ampliar esa oferta de servicios no solo a las 4 sedes andinas, sino a las sedes de presencia nacional.
¿Qué implica eso? Implica hacer un inventario de los laboratorios físicos actuales, desarrollos propios, libres, licenciados, cuáles hay, videos, ¿cierto? Plataformas digitales, Moodle, otro muy similar a lo de Cloud Labs, y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con los acuerdos de voluntades, de acuerdo a programas curriculares, recursos financieros, porque pues cuando uno habla de plata, pues tiene problemas, y hacer una evaluación y proyección cuando eso llegue a implementarse. Bueno, eso es básicamente lo que tenía que decir. Iba a mostrar algo sobre los laboratorios, sobre los sitios web, pero no sé si me dé el tiempo, de la facultad. Uno de ellos como a manera de ejemplo y un Padlet donde pusimos un repositorio de links donde podían los profesores consultar acceso a laboratorios virtuales que estaban en la red. Básicamente es eso. Muchas gracias, profe. A ti, Liz, por la invitación. Ahora le damos paso al profesor Néstor Yesid Rojas. Bien, pues ante esta pregunta, gracias por la invitación, Liz, a participar en este seminario permanente. Me ha parecido muy interesante las intervenciones anteriores. Y ahora pues quisiera hablar ante esta pregunta de cómo volver de manera segura a los laboratorios y a las aulas. Pues entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es, pues bueno, cómo se hace la transmisión, cómo ocurre la transmisión de este virus que genera esta enfermedad COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2. Aquí pues hay tres mecanismos fundamentales. Esos tres mecanismos son lo de las gotas o gotículas que se producen, por ejemplo, al toser o al estornudar, ¿sí? Especialmente cuando ya hay algunos síntomas de la enfermedad, ¿cierto? Esas gotas son bastante grandes, son de más de 100 micras de diámetro y caen relativamente cerca de la persona. Entonces, de aquí, por ejemplo, se saca la recomendación, se deriva la recomendación de el distanciamiento físico, ¿sí? Entre las personas, para que personas que estén cerca de una persona que tose o que estornuda, pues no sean impactadas por estas gotas. El segundo mecanismo que pues es muy bien conocido es el de las superficies. Las gotas que son expulsadas por estas personas que pueden ser contagiadas, pues entonces caen sobre superficies y el virus puede entonces empezar a pues perder humedad, pero queda en la superficie y luego si uno toca esa superficie y después se toca la cara o la nariz, los ojos, en fin, la boca, pues entonces puede haber un contagio. Eso es lo que llaman los fomites. Y el tercer mecanismo entonces es por partículas o gotículas, pero mucho más finas que las que mencionamos anteriormente, y son partículas de menos de 100 micras, especialmente las de menos de 10 micras, que quedan suspendidas en el aire y entonces pueden ser inhaladas por otras personas. Y esta transmisión pues ya pasa a ser no solamente posible a una corta distancia, sino que también puede suceder a mayor distancia e incluso en tiempos diferentes a los que las personas las expiran. Con el tiempo, bueno, esto ha habido mucha confusión desde que esto empezó, y la OMS de hecho es responsable de la mayor parte de la confusión, porque no habían reconocido que la principal vía de contagio podría llegar a ser la de los aerosoles, es decir, las partículas que quedan suspendidas en el aire. La acumulación de la evidencia pues ha mostrado que el principal mecanismo es esa vía de los aerosoles o aérea, y pues es algo en lo que han estado insistiendo científicos que han estudiado esto desde hace tiempo con otros virus anteriores, y pues desde aproximadamente marzo del año pasado se lo estaban insistiendo la OMS, pero solo muy recientemente la Organización Mundial de la Salud reconoció eso, y por lo tanto pues eso cambia completamente la estrategia, porque no es lo mismo reducir el contagio por esta vía de las gotas grandes que reducirlo por las gotas que se inhalan.
o que quedan suspendidas en ese ambiente. En este artículo que salió apenas el 15 de abril de este año, pues hace énfasis en toda esa evidencia que se acumuló en este año de que este virus se propaga principalmente por transmisión aérea. Y por lo tanto la recomendación de ese artículo es que la comunidad de salud pública debe actuar muy rápidamente y consecuentemente con esta evidencia. Y repito, es evidencia que realmente habría podido no esperarse porque había evidencia en virus anteriores. Por ejemplo, el SARS-CoV-1. Ya había buena evidencia de que se transmitía por esta vía. Bien, estamos hablando de que los virus están inmersos en este tipo de gotas de 10 micras y menos. Aquí hay otra de aproximadamente 3 micras. Y la mayor concentración de las partículas cuando se exhalan, cuando uno está hablando, cuando uno tose o cuando uno estornuda, pues están alrededor de las 10 micras, pero hay muchas partículas de menos tamaño, de menor tamaño, hasta de menos de 1 micra, que pueden quedar suspendidas en el aire. Entonces, las gotículas más grandes, las que caen rápido, están entre 100 y 1000 micras aproximadamente. Bien, esas también pueden llevar virus, por supuesto, pero no quedan suspendidas. Esa es la diferencia. Si nosotros pudiéramos ver esas gotículas, esas microgotículas que quedan suspendidas en el aire, podríamos verla como esto, como el humo del cigarrillo, ¿sí? El problema es que realmente no las vemos, entonces no somos conscientes de que ahí puede haber partículas con virus flotando y entonces no tomamos una acción de prevención para inhalarlas, ¿no? Para evitar inhalarlas. Con el humo del cigarrillo, pues a quienes no nos gusta, pues lo evitamos lo más rápido posible, pero no podemos hacer lo mismo con partículas que tienen virus. No nos damos cuenta. Bien. El riesgo, hay múltiples factores que inciden en el riesgo de transmisión por la vía de aerosoles. Entonces, una parte, como lo resume esta tabla, que también es muy reciente, es de esta semana, de hecho, resume en estos números que vemos aquí un riesgo relativo de contagio con diferentes factores asociados. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes niveles o calidades de uso de la máscara. Entonces, con uso de la máscara por corto tiempo, por tiempo prolongado, sin uso de la mascarilla por corto tiempo y por tiempo prolongado. También por el nivel de actividad, si estamos en silencio o hablando o gritando o haciendo ejercicio físico intenso. Y tenemos también factores como la ocupación, baja ocupación y alta ocupación en diferentes niveles de ventilación, en exteriores con muy buena ventilación, en interiores con buena ventilación y en interiores mal ventilados. Entonces, como vemos aquí, todos estos colores amarillos, naranjas, rojos indican pues altos niveles de riesgo relativo, y la mayor parte de ellos ocurren en ambientes mal ventilados e incluso algunos en ambientes bien ventilados, pero con algunas actividades específicas, ¿no? Como cantar, gritar y hacer ejercicio físico intenso. Bien, sin mascarilla, pues tenemos que toda la actividad en interiores tiene un nivel de riesgo moderado o alto. Bien, y con alta ocupación, lo mismo. Los ambientes interiores con alta ocupación son de alto riesgo, incluso con mascarilla. Y los ambientes exteriores pueden tener un riesgo elevado. Por ejemplo, si uno está en cercanía de una persona que está haciendo ejercicio físico intenso. Entonces, realmente, riesgo cero no existe, y en los ambientes interiores, pues, el riesgo es moderado y alto. Bien, esta es una tabla similar, pero con el tiempo de contacto. Aquí nos indica en minutos cuántos minutos estamos más o menos en un nivel seguro de riesgo, de bajo riesgo, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, como ven, en algunos sitios, pero realmente no estamos seguros nada de tiempo, digamos, muy poco tiempo.
se han dado casos, se han documentado de unos contagios en menos de 5 minutos, cosas así. Ese parámetro de riesgo que les mostré antes, de acuerdo con los casos de supercontagio que se han documentado ya en la literatura científica, muestran que aproximadamente este es el nivel de emisión de las copias virales de virus en las actividades normales, como hablar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, solo hablar en un sitio mal ventilado pues puede llegar a contagiar a mucha gente. Este indicador aquí es cuántas personas pueden llegar a contagiarse en un espacio mal ventilado, por ejemplo. Bien. Entonces, con toda esa evidencia, pues un artículo más hace muy poco tiempo, de abril 14, pues insiste en que los gobiernos y los líderes de salud deben tomar esta evidencia y concentrar los esfuerzos en la transmisión aérea. Entonces, pues allí ya quedan un poco desvirtuadas todas las medidas referentes, por ejemplo, a limpieza de superficies. Eso ya quedó básicamente desvirtuado. Pero fue el foco de los esfuerzos durante varios meses, casi que todo el año. Mejorar la ventilación interior y la calidad del aire, especialmente en los entornos sanitarios, laborales y educativos, que es lo que nos concierne más, nos ayudará a mantenernos seguros ahora y en el futuro. Bien. ¿Qué hacer entonces para tener espacios seguros? Básicamente lo que tenemos que hacer es ventilar bien esos espacios interiores. En la resolución 223 de 2021, que cambió los protocolos, actualizó los protocolos incluyendo esto de la ventilación, recomienda que la ventilación sea de al menos 4 intercambios de aire por hora. Quiere decir que el volumen del recinto, en este caso un laboratorio, por ejemplo, debe ser cambiada al menos 4 veces por hora por medio de ventilación, de flujo de aire. Y en algunas guías, como la de Building for Health de Harvard, dice que es preferible llegar al menos a 5 intercambios de aire por hora, y mejor si es más que eso. La meta es lograr al menos 5 cambios de aire por hora. Bien, entonces ahora, ¿cómo sabemos en un salón, en un laboratorio, en la universidad, por ejemplo, cuántos intercambios de aire se pueden lograr cuando las ventanas están abiertas y la puerta está abierta y demás? Pues podemos hacerlo de 2 maneras, fundamentalmente: que no haya una ventilación cruzada, sino solamente por un lado. Entonces también es posible hacer esa estimación. Entonces el aire entra por algunas ventanas y sale por otras, o entra y sale por la misma ventana. Eso puede llegar a suceder. Bien, entonces también hay una forma de hallarlo de esa manera. Y la otra forma es medir. Entonces la medición básicamente se hace con un trazador, que es el dióxido de carbono. Es uno de los mejores trazadores para hacer esto. Y lo que hacemos es pues aumentar la concentración de dióxido de carbono en el sitio. Si no tenemos gente todavía ocupando el sitio, podemos hacerlo con hielo seco o con alguna fuente de dióxido de carbono, quemando algo, por ejemplo, que lleve la concentración a un cierto nivel, y después quitamos la fuente, sacamos las personas o acabamos esa combustión, en fin, dejamos que el salón o el recinto en las condiciones en las que queremos evaluar la ventilación, y luego miramos cómo se baja la concentración de CO2 desde ese momento. Luego podemos aplicar esta ecuación y ahí hallamos ese parámetro de cambios de aire por hora. Se debe usar en todo caso un medidor confiable, entonces se recomienda un medidor de infrarrojo no dispersivo, que puede ser de bajo costo. Bien. Entonces, poniendo a prueba tanto las ecuaciones como la medición, ya hemos hecho algunas mediciones en salones de colegio, por ejemplo, y vemos lo siguiente. Si tenemos la ecuación y ponemos unas velocidades bajas de viento, 0,02 a 0,5 metros por segundo, y ponemos nuestros datos de intercambios de aire por hora medido cuando tenemos ventilación cruzada, la primera ecuación que les mostré, entonces vemos que esos salones caen dentro de esos 2 niveles de velocidad del viento en Bogotá. ¿Sí? En Bogotá. Entonces, todos esos salones caen allí. La buena noticia es que
cuando se tienen condiciones de ventilación cruzada, todos los salones tuvieron allí más de 4 y más de 5 incluso intercambios de aire por hora, o sea que se cumple bien la recomendación. Pero cuando tenemos las ventanas y la puerta de un solo lado del salón, ¿sí? O no hay aberturas en el otro lado del edificio, digamos, entonces ahí tenemos unos resultados que no son tan buenos. La mayor parte de los salones, por ejemplo medidos, pues nos dieron por debajo de los 4 intercambios de aire por hora. Solo algunos tuvieron unas tasas un poco más altas, ¿sí? Ya, o sea, estamos mirando por qué en esos sitios, qué tienen de diferente para que tengan una mayor tasa de ventilación. Y entonces, pues estos no serían sitios muy seguros de acuerdo con la recomendación del Ministerio y de otras autoridades alrededor del mundo. Hicimos un experimento que fue, bueno, pongamos un ventilador que ayude a generar el flujo de aire, y esos son estos puntos verdes. Entonces, estos mismos salones, con un ventilador nomás, sacando aire del salón, ya puede llegar a 4 y más de 4 intercambios de aire por hora. Entonces, ahí una de las soluciones que se puede tener para ese tipo de ambientes que no cumplen inicialmente con la recomendación. Bien, entonces, eso es algo que hay que hacer, ¿sí? Vemos también que pues hay pues mucha diversidad en los resultados, y la mejor forma realmente de tratar de asegurar que nuestros sitios van a ser seguros es midiendo la concentración, haciendo ese experimento de concentración de dióxido de carbono para medir realmente el intercambio de aire por hora, medir la calidad de la ventilación. Usualmente esto es lo que pasa en un lugar cuando se monitorea el dióxido de carbono. Ahí, cuando empiezan las actividades, pues entonces hay un aumento, hay una ocupación de las personas y un aumento en la concentración de dióxido de carbono, que puede ser dinámica, ¿no? Puede cambiar a lo largo del día de acuerdo con las actividades que se estén llevando a cabo, la ocupación, etcétera, y luego pues baja en la noche. Y monitorearla continuamente pues podría llegar a ser útil en algunos lugares, pero realmente pues no es algo que sea completamente necesario. Quizás lugares como que sean un poco críticos, por ejemplo, gimnasios, restaurantes porque la gente allí no tiene mascarilla, etc. Bien. Y allí en el monitoreo continuo, pues lo que se recomienda es que la concentración de dióxido de carbono permanezca por debajo de 700 partes por millón. Eso equivale aproximadamente a los 5 intercambios de aire por hora, ¿sí? Cuando la ocupación sigue más o menos las recomendaciones de distanciamiento. El distanciamiento de todas maneras no se puede dejar de dar. El uso de mascarillas es necesario. Bien. Esto equivale a aproximadamente 0,7% del aire que está en la habitación ha sido previamente exhalado. Entonces se tiene menor riesgo de inhalar el aire que ha sido exhalado por otras personas y pues obviamente por alguien que ha estado contagiado. Bien, ahora esa ventilación debe ser continua. Cuando la ventilación es continua es posible mantener, a pesar de cambios en la ocupación y la actividad, mantener esa concentración por debajo de los límites recomendados. Pero si hacemos una acción intermitente en las ventanas, abrir, cerrar, pues seguramente va a haber momentos en los que la concentración está por encima del nivel recomendado y hay entonces un mayor riesgo de contagio. Bien. ¿Qué podemos entonces hacer para promover la ventilación, mejorar la ventilación y la filtración del aire? La filtración es otra opción, ahora lo mencionamos. Uno es mejorar la ventilación natural. Lo mejor es tener ventilación cruzada, y cuando haya ventilación limitada, digamos por un solo lado, como lo vimos, pues entonces instalar extractores de aire, ¿sí? Algo de ventilación mecánica que se puede ayudarnos. Si los sitios ya tienen ventilación mecánica, algunos auditorios, por ejemplo, que tengan ventilación mecánica, pues entonces hay que ajustarlas para que tengan la mínima recirculación y la máxima toma de aire fresco del exterior. Una opción también es adicionar los filtros de partículas, ya sea en los ductos de ventilación o en filtros portátiles, porque esos filtros capturan las partículas que estén allí suspendidas y que puedan estar cargando virus, ¿no? Debe tenerse de todas maneras, mantenerse el distanciamiento físico y
la recomendación de la mascarilla bien ajustada y ojalá de buena calidad, por supuesto, sigue siendo válida para evitar este contagio. Bien, aplicando diferentes estrategias uno puede bajar el riesgo de contagio. Lo mejor es tener todas al tiempo, ¿sí? La mejor ventilación posible, ojalá filtros o mascarilla siempre, corta duración de las actividades, y eso nos va a permitir bajar el riesgo bastante. Y cuando se pueda, hay que llevar las actividades al exterior. Cuando hay actividades al exterior tenemos el mínimo riesgo, que no es cero, pero es el mínimo. Bien, ya entonces para terminar este último artículo de abril 16, fíjense que todos esos artículos salieron uno tras de otro, que recomienda entonces el aumentar los intercambios de aire por hora, mejorando la ventilación y optando en ocasiones, pues cuando se pueda, por la filtración del aire. Es un concepto sencillo, pero es muy importante, hay que aplicarlo porque ayuda a reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad y de otras que puedan venir. Y además previenen otros efectos que pueda haber por mala ventilación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Néstor. Yo creo que es algo muy interesante y desde tu experiencia en el campo vendría muy bien también llevar esto a las altas instancias de la universidad y también generar conversatorios específicamente en estos procesos, pero dentro de nuestro objetivo creo que es muy interesante tu visión para los que nos están viendo, en el punto de generar esos espacios seguros, ¿no? Que era lo que queríamos abarcar hoy. Entonces, agradecerte mucho, profesor Néstor, y nos vemos ahorita para las preguntas. Cómo no, gracias, Lesca. Bueno, entonces ahora le vamos a dar paso al profesor Fernando Herrera. Gracias, Liz Karen, muy gentil. A todos muy buenas tardes. Con la alegría de escuchar que estén bien y que nos cuidemos mucho. Ok, ante todo, pues quiero compartir con ustedes estos ejercicios de la función educativa de los laboratorios. Hoy traigo una propuesta y quiero desarrollar esta charla como una bitácora para contarles un poco la experiencia a la cual nos vimos sometidos, esperando haber cumplido pues en nombre de la universidad y de nuestros compromisos académicos. Y ante todo, pues claro, con la fortaleza que tenemos en los laboratorios desde el punto de vista de enseñanza-aprendizaje, los laboratorios de investigación y cómo podemos promover el tema de la innovación y el desarrollo en el currículo. Inicialmente, permítanme dar como un contexto la visión que tenemos de esos procesos de aprendizaje y enseñanza con los objetivos de aprendizaje de los laboratorios, ¿cierto? Las prácticas de ingeniería. Y por otro lado, la importancia para la aplicación de estos conceptos teóricos que complementan las asignaturas de ese carácter, el desarrollo de habilidades, por ejemplo, en la preparación de experimentos, la generación de actitudes profesionales, como lo vamos a ver ahorita en algunos de los ejemplos, también la parte de complementar experimentos que son complejos, digamos, por la cantidad de variables. Por ejemplo, para nosotros en eléctrica y en electrónica, en la seguridad con la energía eléctrica y también, de alguna manera, esa comparación de los modelos físicos y matemáticos con estos resultados para conocer las aproximaciones y, finalmente, algo que como les decía, es muy importante en el diseño de experimentos. Entonces, nosotros, por una donación que nos hicieron hace unos años, pues nos propusimos montar una escuela de formación donde las personas se animaran a participar en este proceso en aprendizaje, lo que llamamos, digamos, desempeños auténticos. La persona ejerciendo las actividades propias de la ingeniería, pues va desarrollando una serie de habilidades como diseñar experimentos, analizar esos resultados, la seguridad y la confidencialidad. En el caso del laboratorio, al estar acreditado, pues requiere primero unos protocolos de seguridad muy estrictos, pero también la confidencialidad en la información, en los resultados, porque por el sistema de gestión de calidad asociado con la ISO 17025, pues el laboratorio está acreditado para desarrollar pruebas que permiten evaluar la conformidad de productos. Y en este caso, pues ustedes pueden imaginarse desde la calidad de una bombilla, una toma, un interruptor, en general elementos de los sistemas. Y muy importante, algo que digamos hemos tratado también de impulsar en la facultad,
el tema de la metrología y de la trazabilidad para desarrollar esas fortalezas, bien en laboratorios o bien que participen en estos procesos. Algo importante también es que los sistemas de gestión a veces son como una camisa de fuerza, perdónenme por la expresión, porque como nos ayudan en los procesos, sistematizan, pues a veces especializan peligrosamente. Por eso entonces dijimos, oigamos, tenemos un área de innovación y desarrollo donde las personas participen en procesos de diseño, por ejemplo, y construcción, y sobre todo muy importante en este ciclo y este proceso, que se evalúe en laboratorio el desempeño de estos, digamos, productos, software, hardware, diferentes procesos también, cómo manejar esos datos experimentales, cómo las personas deben tener muy en mente en estos procesos de innovación los requisitos del producto. De nuevo, insisto, no solamente de desempeño energético, por ejemplo, de seguridad, y cómo de alguna manera se cumplen con los requisitos de conformidad, que es muy importante porque para que, digamos, cuando se hagan los desarrollos no solamente son como las buenas ideas, funciona el equipo, sino que va mucho más allá a pensar en su desempeño para realimentar todo este proceso. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué tipo de espacios también son necesarios para adelantar este proceso? Entonces nos animamos, digamos, primero, pues formular ese marco pedagógico para decir cómo podemos impulsar procesos de innovación, no solamente en el currículo, sino en nuestras actividades generales. Entonces, lo primero que propusimos importante para nuestros laboratorios es el aprendizaje experiencial activo, que ellos asuman roles propios de la práctica profesional y de otras profesiones. Entonces lo abrimos, por ejemplo, a diseño industrial, diseño gráfico, y no solamente eléctrica, electrónica, sino a las diferentes carreras que tenemos y estudiantes de la facultad. Segundo, también desarrollar ambientes de aprendizaje donde se integren conocimientos del mundo real y virtual. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, digamos, algunos de los laboratorios no se prestan para este trabajo en equipo con estas flexibilidades, por lo que ya tienen unas rutinas y unas prácticas típicas. Entonces, pues dijimos, desarrollemos ambientes y espacios adecuados. Y el tercero, pues promover algunos elementos adicionales como el pensamiento crítico, ¿cierto? La toma de decisiones en ese contexto profesional de seguridad, estimular ese trabajo interdisciplinario. Fue muy importante porque, digamos, nosotros en ingeniería a veces pensamos que nuestras soluciones son completas y autosuficientes, pero faltan las miradas de otros profesionales. Con base en eso, pues, entonces, algunos de ustedes conocerán, se recuperó un espacio, se montó un centro de innovación con espacios abiertos, se diseñó equipos, se diseñaron la mueblería, también la diseñamos, digamos, de una manera especial, flexible. Las aulas se pueden cambiar el mobiliario y adecuarlo. Las paredes del edificio lo utilizamos para montar módulos. Montamos un sistema fotovoltaico para que el edificio, pues prácticamente, claro, en las condiciones actuales el consumo de energía es muy bajo, pero en condiciones normales tenemos excedentes. Ya hemos generado aproximadamente 46 megavatios hora, lo cual implica pues una recuperación económica muy fuerte de la inversión. Estamos promoviendo los espacios para el desarrollo de software para hacer aplicaciones, y adicionalmente aprovechando los proyectos con conciencias. Entonces esos ambientes los estamos tratando de adecuar con un proyecto a mediano plazo para ampliarlo. Importante en estos espacios, entonces, asumimos unos retos del sector eléctrico a construir, por ejemplo, sistemas de medición de campo eléctrico en 3 dimensiones. Es muy importante porque la infraestructura eléctrica emite campos electromagnéticos que pueden ser perjudiciales para la salud, o un sistema, por ejemplo, para el manejo de abejas, que ahorita es muy común que se asocien con la infraestructura eléctrica por el ultravioleta, el calor, y pues corre peligro, digamos, la existencia. También desarrollamos estaciones de medición de variables ambientales, especialmente por el tema de energías renovables. Y algo muy importante que hemos venido trabajando con el sector eléctrico y con las comunidades son equipos para el tema de seguridad eléctrica. Ustedes pueden ver aquí unos ejemplos, por ejemplo, para mirar distancias de seguridad, descarga, disrupción. En el tema del manejo de la electricidad, si ustedes miran las estadísticas, la accidentalidad es de niños y de adultos mayores en el campo residencial, más toda la accidentalidad que se da en el campo laboral. Estamos desarrollando videojuegos en conjunto con Bioelab, una aplicación para que miremos todo el proceso de suministro de energía.
Y imagínense que el año pasado teníamos un reto, la universidad nos comprometimos a desarrollar el 15º Congreso Iberoamericano de Iluminación, y con la pandemia dijimos, ¿qué hacemos? El congreso iba a ser presencial, lo teníamos en Bogotá, y también nos comprometimos a desarrollar la Cátedra Internacional de Iluminación. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y desarrollamos un laboratorio portátil, lo llamamos la Caja de la Luz. Esta Caja de la Luz, básicamente lo que digamos, en la cátedra la tomaron unas 85 personas, el congreso asistieron unas 200 personas en general de Europa, de América y de Colombia. Entonces les hicimos llegar a su casa una caja, un kit con el tema de óptica, con un sistema, con unas gafas para realidad virtual, donde, por ejemplo, en el caso de iluminación, al tomar los renders que generan los simuladores, los pueden llevar a un video al celular, proyectarlos en esta cámara, y la gente podría mirar en realidad ampliada los diseños que hacen en iluminación. Quiero mostrarles un poco más en detalle. Entonces ustedes pueden ver aquí, si ven mi mouse, entonces hay todo un juego de óptica, de espejo, superficies reflectoras, filtros. Jugamos también con láser. En láser nos cuidamos mucho que la emisión de energía fuera adecuada para que lo manejen las personas. Entonces tenemos 3 fuentes de láser, también tenemos todo el tema de óptica, y se desarrolló con egresados y con estudiantes un sistema. Ustedes pueden ver el celular, podemos obtener aplicaciones para luxómetro. Ellas tienen una serie de errores típicas de la aplicación y también del manejo óptico. Desarrollamos un calibrador, porque uno de los retos que nos propusimos es que las personas que tomaran la cátedra, los que tomaban también los diplomados, imagínense, ya los diplomados, la base era prácticamente el laboratorio. Entonces dijimos, van a medir las condiciones lumínicas en la vivienda, porque ellos se enfrentan a la vivienda, no necesariamente tiene las condiciones adecuadas para el trabajo visual. Entonces desarrollamos un calibrador que les permite a ellos hacer las mediciones, calibrarlo para convertirlo como un luxómetro y hacer las mediciones. Pues además de hacerles llegar, más o menos se han distribuido unas 250 ICAs. Los diplomados y la asignatura de energías renovables está basada en el laboratorio, que era lo que teníamos en los espacios que habíamos construido, los bancos, las plantas de generación. Entonces decidimos también construir una caja solar. Ustedes pueden ver aquí el módulo fotovoltaico. A las personas les llegan los guantes de seguridad, se le adicionó una bomba que trabaja con el sistema fotovoltaico, un sistema de control de carga, baterías recargables, muy importante, un multímetro, una luminaria dimerizable que puede cambiar la temperatura de color, un sistema de apoyo, como pueden ver, de orientación del módulo fotovoltaico, con todos sus elementos, un sistema de medida de variables eléctricas en DC y AC, sencillito para que pudieran analizar la energía aprovechada por el sistema fotovoltaico y la energía transferida a las cargas o a los elementos de almacenamiento. Con estos laboratorios portátiles también, por ejemplo, este caso se le entregaron a los del diplomado. Para nosotros era muy crítico porque pues, se había hecho una oferta académica, una oferta de valor basada en laboratorios, por lo tanto era muy importante, se lo hicimos llegar. Ya entregamos esta caja solar, donde pues estamos comprometiéndolos mucho, uno, con el tema de energías renovables. Esta caja, si usted en Bogotá podríamos generar del orden de 0,8 kilovatio hora, que es una maravilla. Pues obviamente en otras ciudades llegaríamos a 1 kilovatio hora, lo cual permitiría bombear agua, podría permitir almacenar, recargar baterías, recargar celular, que está también el sistema para recargarlo, que podría ser una solución para algunos, y también la lámpara, como les comentaba, de escritorio, que les permite dimerizar y cambiar la temperatura de color en estos sistemas. Con base en esto, también reunimos una serie de estudiantes de mecatrónica, electrónica, y les propusimos un reto. Dado que las personas no podían recibir osciloscopios, ¿cierto? Por las condiciones que sabemos, ¿cómo podíamos convertir el computador en un osciloscopio? Entonces desarrollamos un sistema que permite medir las variables eléctricas y térmicas con un medidor de temperatura. Hicimos un sistema de protección para acoplarlo al computador, de tal manera que ustedes pueden ver abajo, desarrollamos el computador se vuelve un osciloscopio con todas las gráficas. Finalmente, con estos ejercicios de desarrollo, nosotros lo que hemos propuesto es que estos espacios de innovación y emprendimiento podríamos llevarlos a nivel de pregrado, por ejemplo, en los cursos de introducción, como Oscar ya mostró en los talleres. TPI, el taller de proyectos, es maravilloso, es una oportunidad importante para este tipo de proyectos en práctica estudiantil, en el trabajo de grado. Y finalmente, pues yo considero que la maestría de profundización es un excelente espacio para desarrollar estas actividades de innovación, no solo tecnológicas, sino académicas.
Y finalmente, como ustedes ven, nuestros diplomados son el mejor laboratorio pedagógico. O sea, es increíble, después lo podríamos discutir por qué se ha prestado los diplomados para que podamos probar estos equipos y desarrollarlos adecuadamente. El laboratorio está trabajando ahorita, los quiero invitar a los concursos de innovación abierta que estamos desarrollando. Lo que hasta ahora hacíamos era innovación cerrada y estamos desarrollando un webinar en capacitación en el tema de emprendimiento. Con eso quiero darle las gracias. Liz Karen, muchas gracias y a ustedes por sus aportes. Gracias, profe. Fernando, por tu exposición, y creo que es bastante interesante todo esto de esa innovación hacia la parte de energías. Entonces, profesores, muchísimas gracias por estar aquí. A todos, muchísimas gracias. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.